que hay un caso de coronavirus. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. El pedido de renuncia de Ginés González García. Bueno, para empezar a recuperar un poco lo que fue 2020, que entiendo que pasó mucha agua bajo el puente, queríamos empezar justamente por el principio. ¿Cómo te llegó la primera información del COVID? En ese momento era enero. En Europa. Yo me fui a un viaje que hice a Israel, luego pasé por Italia, por el Vaticano, por Francia, por España, por Portugal, por Alemania. Y la verdad es que a mí me impresionó mucho una pregunta que cené con Merkel. Y Merkel me dijo, ¿estás siguiendo el problema del virus en China? Era enero, ¿no? Enero. Enero de 2020. Enero del 2020. Y entonces le dije, no, le digo, lo estoy siguiendo, sí, pero ¿en qué sentido me lo dice? Pero lo está siguiendo los efectos que va a tener. Yo lo había estado hablando con Ginés y Ginés me había dicho que en verdad los efectos iban a ocurrir durante el invierno, porque era una suerte de gripe potenciada y que ocurría en invierno, con lo cual teníamos que prepararnos para el invierno, que iba a llegar en el invierno. Entonces Merkel me preguntó y yo le contesté eso, le dije, bueno, mire, lo estuve hablando con el ministro de Salud, él estima que nosotros tenemos tiempo para prepararnos hasta que llegue nuestro invierno, ya estamos en verano. Y Merkel me miró y me dijo, no estoy tan segura que sea así, me dijo, pero préstele atención porque va a tener muchos problemas. Le digo, ¿pero en qué sentido? No, es que la capacidad de contagio que tiene es alarmante y va a hacer mucho daño a la economía global. Y la verdad es que fue eso la primera luz amarilla que se me presentó. Siempre la recuerdo a Merkel, que es una mujer de una inteligencia increíble, porque yo en ese viaje me reuní con el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, con el Papa, con el primer ministro de Italia, con el presidente de Italia, con el presidente de España, con el presidente de Francia, con el presidente de Portugal y el primer ministro de Portugal, y con la canciller alemana. La única que me dijo preste atención al tema fue Merkel. Llegué acá y le dije a Ginés, y me dice, sí, pero no estoy tan seguro, me viene a decir, mira, esperamos un poco, ver cómo evoluciona, qué sé yo. Y a los pocos días se está el problema en Europa. Empieza creo que en Italia y se disemina a una velocidad impresionante. Y ahí hablé con Conti, me acuerdo, hablé con Merkel, y todos me daban un panorama desolador, porque todos me decían, no sabemos cómo parar esto. Me acuerdo que Pedro Sánchez me dijo que tenía un problema de saturación de la salud pública, que no sabía cómo manejarlo, que Macron me dijo algo parecido. Cuando le llamé a Merkel, me dijo que ella tenía controlado el tema hospitalario. Me dijo, ¿se acuerda que yo le dije? Sí, le digo, pero no pensé que era así. Me dijo, es muy grave, me dijo, es muy, muy grave. ¿Y cuándo se empezó a hablar de, bueno, hay que... No, y ahí a Merkel, le pregunté a Merkel, ¿y qué es lo que están haciendo? No podemos hacer nada, me dijo. No podemos hacer nada porque no sabemos exactamente cuál es el antiviral que podría servirnos para esto. Y le dije, ¿usted qué me recomienda que haga? Hay que volver a la... Me acuerdo como si fuera hoy. Hay que volver a la medicina de la Edad Media. ¿Y eso en qué consiste? Aislarse. Aislarse. Hay que tener a la gente aislada, que no se vean entre ellos. Para nosotros todavía seguía siendo un problema lejano, porque yo estoy hablando de febrero. Se hablaba de dengue. El 19 de marzo apareció el primer caso.
entre nosotros. Ahora, no. 19 de marzo. No, 3 de marzo y el 19 la cuarentena. 3 de marzo, 3 de marzo, 3 de marzo, claro, 3 de marzo, ayer se 3 de marzo y cumplió 19 la cuarentena. 3 de marzo se desata el primer caso. ¿Y el comité de expertos, de científicos, cómo es? Porque No, no bueno, están porque acostumbrados. hablo con el director de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Tedros, creo que sigue siendo él, tipo brillante. Les pregunto, me dice que me da un panorama tan desolador como el que me habían dado los europeos. Y me dice bueno, que hay que mantener el aislamiento, mantener a la gente aislada, separada. Cuando se da el primer caso acá, hablamos con Ginés y empezamos a seguir el tema de hacer que hicimos un comité de seguimiento de la enfermedad. Y vimos que era un tema exponencial, porque lo que en verdad descubrimos, primero, en Argentina no había un antecedente igual a este. Había algo parecido con la pandemia de la fiebre amarilla y un caso que no fue una pandemia, fue una epidemia, y un caso de pandemia que fue la pandemia de la gripe española, que se llama la gripe española. Año 20, Claro, pero lo que ocurría es que lo que no advertíamos es que, claro, a comienzos del siglo XX los virus no viajaban en avión, y acá sí, Entonces empezamos con hacer un seguimiento y empezamos a ver la velocidad de multiplicación que tenía la enfermedad, el contagio. Y entonces es allí cuando decidimos el tema de poner esto que se llamó cuarentena, que nosotros le llamamos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y que eso ocurrió el 19 de marzo. Yo les aviso, hice una reunión con los gobernadores y les dije a los gobernadores, les aviso que hoy a las 12 de la noche nadie puede salir de su casa. ¿Y cómo fue esa reunión? No, estaban todos muy impresionados, y todos muy lejanos al problema, como que no entendían por qué yo les estaba hablando de ese modo. Entonces yo les blanqueé todo, les dije, miren, nosotros cuando se dio el primer caso empezamos a hacer un sistema de seguimiento, vemos que la multiplicación de contagios es enorme, así que tenemos que resolver los problemas de salud pública, porque hay que acordarse que la salud pública estaba detonada, porque Macri la dijo detonada. Fíjense qué hospitales podemos terminar de construir. Terminamos de construir hospitales en La Matanza, en Paraná terminamos de construir uno, me acuerdo. Lo llamé a Cato y le dije tenemos que inventar hospitales y pusimos 38 hospitales modulares que iban yendo a los lugares donde lo pedían y se montaban a gran velocidad. Y lo que necesitamos básicamente era convertir las camas comunes en camas de terapia intensiva, en unidades de terapia intensiva, eso necesitábamos. Y nos encontramos con el problema de la falta de respiradores automáticos. Y Ginés me dijo, ¿sabes que hay una fábrica que la hace en Córdoba? Es un hermano y un médico montaron una fábrica. Y digo, ¿son buenos? Sí. Bueno, comprarle todos. Cuando el que iba a comprar nos dijeron que tenían todo ya comprado para afuera, o sea, vendido al exterior. Cerré la exportación, le dije, toda esta producción es nuestra. Y le dije que produzcan. Yo no sé quiénes son esos dos señores, pero la Argentina les debe mucho. Porque terminaron trabajando las 24 horas del día haciendo respiradores para la Argentina. Y nosotros así terminamos montando 3.400 camas de terapia intensiva en todo el país. Que eso fue lo que nos permitió que los resultados fueran bastante buenos, porque en pandemia siempre se recuerdan los 130.000 muertos, pero en Argentina hubo 11 millones de contagiados. Quiere decir que salvamos a 10.870.000 personas, entre la salud pública y la vacuna. Y ese dato nadie lo tiene en cuenta. Y son los datos más altos del mundo. Ahora, las discusiones, por ejemplo, el área económica, que no es un área acostumbrada obviamente a este tipo de cosas. Pero verdad, vos me preguntaste antes, no quiero olvidar, sí. Me habías preguntado del comité de crisis. Sí. Cuando aparece esto, yo le digo, lo llamé a Khan, me acuerdo,
que es otro hombre al que la Argentina le debe mucho, mucho. Y entre Ginés y él llamaron a los infectólogos más prestigiosos que tiene Argentina y le dije, bueno, yo soy un abogado, no entiendo nada de esto, explíquenme cómo se arregla esto. Y todos estaban absolutamente seguros que ese era el camino. Y no se equivocaron. Y yo estoy convencido de que no se equivocaron. Estoy eternamente agradecidos a todos y a cada uno de ellos y de ellos. Que yo, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que era una cordobesa, fue una mujer valiosísima en ese comité. Kahn fue un hombre valiosísimo. Ahora que lo nombras, ¿vos crees que él, Pedro Kahn, hoy recuerda se siente que le agradecieron lo suficiente desde la política o desde tu gobierno? No, pero en verdad la humanidad tiene que estar agradecida a Kahn y los argentinos particularmente. Primero por lo que él hizo para contener el desastre que fue el SIDA en su momento. Y después por lo que hizo con la pandemia. Es un hombre, él y su hija son dos personas valiosísimas. ¿Y vos qué crees que la política entró en un terreno, digamos, al que no pertenece? Pero lo que pasa es que la Argentina es un... Lo digo no en tono crítico, lo digo para la reflexión colectiva. Somos una máquina de devorar buena gente. Kahn es un hombre valiosísimo, como lo fueron todos. Yo hago hincapié particularmente en Kahn porque lo he visto y fue con el que más hablé. Es un hombre de un enorme valor que tal vez no ha tenido en la Argentina el reconocimiento que merece, pero si el mundo hoy ha logrado contener el SIDA, en gran medida fue por Kahn. Esta es la realidad. ¿Y la área económica? Sí, Alejo te preguntaba recién cómo eran esas tensiones, porque me imagino que los gobernadores también tenían sus intereses y te tocaba negociar con gobernadores que no eran de tu partido, digamos. Podía haber gente que estuviera ideológicamente más cercana a vos, pero de pronto también tenías que negociar con los gobernadores Juntos por el Cambio, con los gobernadores radicales, incluso con algunos peronistas también. ¿Cómo era esa tensión entre la economía y el cuidado de la salud? En un primer momento nadie dudó en acompañar las políticas, ni los medios de comunicación. Me acuerdo que se pusieron de acuerdo en hacer todos una misma etapa. Y yo tuve la sensación de que eso nos iba a poder permitir romper esa maldita grieta, esa cosa tan perversa que tiene la Argentina. Pero no fue así. ¿Y en qué momento? No fue así. Y lo que sí empezó a ocurrir es que la pandemia estaba lejos de ser controlada. Pero aparecían voces como la de Bolsonaro, la de Trump, que decían, no, esto es una soncera, abramos todo. Alguien a quien yo quiero mucho, como López Obrador, tardó mucho en darse cuenta de lo que era la pandemia. Tardó mucho en darse cuenta. Y pagó un costo inicial muy alto. Y es alguien a quien yo quiero entrañablemente, pero me parece que se equivocó en eso. Y me parece un gran presidente, quiero dejarlo en claro. Pero a todas esas voces, sumadas a las voces de la derecha, todo esto era Bolsonaro, Trump, pero todo lo mismo. Y la derecha que en Europa primero pedían que se saquen los barbijos y después pedían que se pongan. Era solo hacerle la vida imposible a Pedro Sánchez. Todo eso fue complicando mucho y la percepción de la gente de que estaba en riesgo. O sea, porque la pandemia, desde el punto de vista económico, tuvo un elemento que hoy lo olvidamos, lo pasamos por alto, y viendo el regreso de Trump y de Milei en Argentina, la llegada de Milei en Argentina, decimos, ¿qué aprendió la humanidad? La pandemia lo que dejó al descubierto fue que la economía del mundo estaba absolutamente concentrada. 11 fortunas eran propietarios del 40% del PIB global. Cuando llegó la hora de las vacunas, los países centrales se quedaron con el 90% de las vacunas y el resto de las vacunas eran para el resto del mundo, el 10%. La gente ahí observó la desigualdad y observó el riesgo. Y además, la pandemia tuvo una cosa
también para pensar, que es que nos mostró que todos somos vulnerables. Los ricos y los pobres, no se salvaba nadie. Los famosos y los olvidados, todos podían caer. Claramente, los empobrecidos y los olvidados estaban en mayor riesgo porque corrían el riesgo de lo que pasaba mucho en Europa y en Estados Unidos, de no contar con la atención de la salud pública. Pero cuando vas a encontrar con países como Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, Argentina, que le prestó mucha atención a la salud pública, bueno, ahí te das cuenta de la importancia de la salud pública. Dijiste recién que en algún momento imaginaste que esto podía llegar a servir, esa idea de que, bueno, salgamos mejor, ¿no? De esto, como esa idea de, bueno, cuando se termine toda esta locura generalizada, repartamos las cartas de vuelta y veamos si podemos construir una sociedad mejor. ¿En qué momento percibiste que, bueno, que eso no iba a poder ser? En esos momentos, cuando llamaban a hacer marchas en el obelisco para contagiarse. La verdad lo que descubrimos es que los que eran buenos, los can, resultaron ser buenísimos. Y los que eran malos resultaron ser malísimos. Entonces eso no se logró. Ahora, con la cuarentena o el principio de aislamiento empieza otro. Se podría decir que empieza otro gobierno porque no es una situación normal de gestión. Y 5 años después hay algunas frases que quedan en el imaginario, algunos conceptos que quedan, que como es la cuarentena más larga del mundo. Eso es mentira, eso es falso. Bueno, y queríamos citar a Martín Guzmán, que en Infobae el año pasado, desde su perspectiva económica, dijo que en un momento él creía que lo que hacía fuerte al gobierno, a tu gobierno, era la gestión de la pandemia. Es como decir que él cree que la cuarentena se extendió mucho más de lo que él creía que debía ser. Entonces, bueno, que... Bueno, Martín me llamó después de hacer esa declaración y dijo que hizo una suerte de desmentida o corrección sobre el sentido de la declaración. Ahora, un ministro de Economía mira la economía y Martín estaba preocupadísimo por la economía. Preocupadísimo por la economía. Y claro, y todos lo estábamos. Pero si ustedes hacen memoria y buscan frases de aquella época, hubo una frase que se difundió mucho, que yo dije que entre la economía y la vida yo elegía la vida. Por mucho que me cueste económicamente, porque yo de la caída económica me voy a recuperar, pero de las muertes no. Y esa discusión y ese dilema lo tuve con Martín. Claro que lo tuve. Y él no es malo por esto. Es el mismo Martín que me ayudó a implementar el IFE. Es el mismo Martín que me ayudó a implementar el pago de los salarios de los del ATP. Es el mismo Martín. ¿Ok? Pero él, claro, tenía su mirada puesta en los números macro. Los números macro eran desastrosos. Caímos 9.8, creo, ese año del PBI. ¿Y cómo cayó el PBI del mundo, nosotros caímos en 9.8. Sabiendo... Éramos un país además que no contábamos con ningún tipo de crédito. Porque Macri nos había dejado hasta con default en pesos argentinos. Entonces, ¿y por qué crees que se dice la cuarentena más larga del mundo? Más allá bueno, de porque la percibí, porque el aislamiento fue trágico para todos. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué se ponen en crisis a todos los gobiernos que tuvieron que hacerse cargo de la pandemia? ¿Por qué entran en crisis? Y bueno, porque ustedes piensan que yo era, esa estupidez que se repite muchas veces, que yo tenía como cierta felicidad de tener a la gente sin trabajar, a los chicos sin ir al colegio, que yo creía que eso era algo políticamente rentable. No, eso era políticamente muy negativo, muy negativo. Pero era eso o potenciar el riesgo. Hablabas con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud te decía, no, abrirle a los chicos el colegio es un riesgo. Porque los chicos no se contagian, pero son transmisores del virus. Se van al colegio y le llevan el virus a sus casas. Yo me acuerdo que el primer equipo que no quiso salir a jugar un partido de fútbol fue River. Sí. Y lo llamé a Gallardo. Y le dije, ¿por qué hacen esto? Porque, claro, en mi lógica, el fútbol era finalmente un divertimento para la gente. Si le parase el fútbol a la gente, ¿qué le queda a la gente? ¿Qué hago? Le digo, si tienen que quedar en su casa. No todas tienen cable, no todas tienen la posibilidad de entretenerse con algo. ¿Qué me queda? No me saques el fútbol. Entonces lo llamé a Gallardo.
Y le dije, escúchame, ¿por qué pararon esto? No, porque el riesgo es muy grande. Le digo, ¿pero qué riesgo hay en jugar en una cancha 22 personas? En un lugar, claro, pero me dice, pero eso es lo que sale por televisión, pero después hay entrenamientos, hay encierro de concentraciones, hay vestuarios, y ahí entra y sale gente. Y el problema, lo que vos no tenés, es que vos pensás que todos los jugadores de River son multimillonarios que viven en lugares preciosos, en Nordelta y en lugares increíbles. Pero no es así. Hay muchos que vuelven a su casa, donde viven con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus abuelos, y el riesgo ahí es muy grande. Y yo no puedo exponerlos a ese riesgo. Y le dije, tenés razón. Y me callé la boca. Vos tenés razón. Mencionabas que la gente, bueno, es algo que pasó. Pero ahí tenés una lectura que viene de otro lado. ¿Ves? El dilema que tuvo Martín, yo lo tuve con el fútbol. Porque decía, no, son dimensiones distintas. No, yo pensando en la gente, la vamos a dejar sin fútbol también. En los hábitos de la gente. Claro, la vamos a dejar también sin fútbol. Y había que dejarla también sin fútbol. Cuando lo escuché a Gallardo, que a mí me parece un personaje del fútbol argentino superior, como lo es Bielsa, como lo es Milito, como lo es Heinze. Pero Gallardo, la explicación que me dio fue de una sensatez absoluta. Y por más que no me gustara, por más que me complicara la vida, dije, este tipo tiene razón en lo que está diciendo. Además, si eso lo trasladas a un club como Argentinos Juniors, el problema se potencia mucho más. Por la infraestructura. ¿Entendés? Vos recién mencionabas que mucha gente se queda en la casa, una cuestión lógica. Entonces, sumado a lo del IFE, cuando pasó lo del IFE, hubo una autocrítica de muchos sectores, porque se anotó mucha más gente de la que creían que se iba a anotar. Es decir, el Estado empezó a ver que había una realidad que no conocía por fuera de la pandemia, era exterior a la pandemia. Pero llevándolo a la pandemia y el encierro, ¿cómo se gestiona, digamos, la vida al interior de la gente? Es decir, bueno, la preocupación que nos quedó era saber cuánta gente estaba sin trabajo, sin ninguna posibilidad de recursos, y ver de qué modo nosotros le sacábamos recursos de la gente. Había recursos que llegaban por vía material, o sea, alimentos, colchones, frazadas, las cosas que mandamos habitualmente a las zonas más vulnerables del país. Pero había que mandar recursos dinerarios para que la gente pueda moverse. El cálculo inicial que habíamos hecho nosotros es que había 3,5 millones de personas en esa condición. Y cuando hicimos la cuenta final eran 9. O sea, descubrieron una Argentina que le escapaba a buena parte de la dirigencia política. Claro, que estaba ocultada por un gran censo, digamos. Claro, estaba como... No estaba oculta, estaba ocultada porque la política prefería no verla. Pero ahí yo no me podía hacer el distraído. Estaban en una situación de mucho riesgo. Entonces, dije, bueno, vayamos a favor de los 9 millones de personas. Busquemos el modo. Y la implementación de eso fue todo muy complejo, fue muy difícil. Fue económicamente complejo porque fue todo emisión. Por eso, en gran medida también, la inflación se empieza a disparar por toda la emisión que nosotros tuvimos, porque teníamos 0 de crédito, por toda la emisión que tuvimos que poner. Pero yo estoy tranquilo, hice lo que teníamos que hacer. Y el bife se repitió 3 o 4 veces, finalmente. Y a ver, volviendo a esto, la supuesta cuarentena más larga del mundo, ¿no crees que hubo quizás una falla en el énfasis en decretar un fin? Porque la sensación es que se estiró demasiado. Y vos recordás una entrevista que en un momento ya no se cumplía la cuarentena, vos mismo. Claro, una entrevista... No, pero es que la cuarentena primero, la cuarentena nunca fue cuarentena en términos estrictos. Aislamiento... Era un aislamiento donde te tenías que quedar en tu 40. casa, no era que te quedabas encerrado en un cuarto. Eso solo ocurría cuando detectaban el virus en vos y no eras una persona vulnerable. Entonces te decían, no, te aíslo, te quedas en un cuarto y te dejo la comida y salgo corriendo. Eso era como funcionaba, pero no fue una cuarentena en términos absolutos. Fue un aislamiento. Quédate en lo que después se llamó la burbuja. Hacé de tu familia una burbuja y viví en esa burbuja durante un tiempo. Que se fue abriendo
paulatinamente. Pero la sensación es que no hubo, así como mucha gente le reclamó a la OMS, que no hubo, quizás porque no terminó, pero no hubo un fin decretado con Es vehemencia. que nosotros decretamos el fin cuando la OMS decretó el fin. O sea, Pero- cuando la OMS decretó el fin del estado de emergencia, nosotros decretamos el estado de emergencia. Ya para entonces no existía nada de esto. Porque en el medio yo tuve que lidiar con infinitos problemas, qué sé yo. La hotelería, la gastronomía, los actores, los músicos. Tuvimos que lidiar con la administración de justicia. ¿Cómo se hacía la administración de justicia? Se paralizaban todos los plazos, ¿cómo hacían? Pero desde la dirigencia se sabía que ya no se cumplía la cuarentena, era una cuestión oficial. digamos. No, pero es que nosotros pasamos, por eso, pero hay que revisarlo. Yo ahora tendría que ir y virar. Nosotros pasamos del primer ASPO a un ASPO donde permanentemente se fueron abriendo cosas. Hasta que finalmente llega el distanciamiento. El distanciamiento, El periodo de exactamente, el distanciamiento. DIP, exactamente. Claro. Vos contás en una entrevista con TN en septiembre de 2020 que saliste con tu auto y que veías, bueno, la gente haciendo una vida no normal, por supuesto, pero bueno, la gente en la calle, saliendo, movimiento. ¿En algún momento sentiste que, bueno, por más cadena nacional que vos hicieras, por más anuncio, por más extensión del aislamiento o del distanciamiento, ya no había nada para hacer porque la gente igual iba a salir a la calle? Pero es que la gente fue cuidadosa, ¿no? Yo no me animaría a decir que la gente no fue cuidadosa. Lo que pasa es que también hay una parte del ser humano que no se da cuenta que se pone en riesgo. La primera clínica la hago yo, el día de la famosa comida en Olivos. Eso nunca debió haber ocurrido, pero yo ni lo advertí. Y asumo toda la responsabilidad política del hecho, pero ni lo advertí. ¿Por qué? Porque Olivos estaba repleto de gente. Y porque yo venía de una reunión donde había 20 personas. Vos describís en una entrevista a Olivos como un lugar, bueno, enloquecedor, ¿no? Eso sí, fue así. Esos días fue así porque toda la actividad política y de gobierno se trasladaba a Olivos. Entonces, vos tenés una Casa Rosada y 20 ministerios. Pero ahí tenías los 20 ministerios adentro en Olivos. Que es una forma de estar ajena, es un distanciamiento de la realidad, que la realidad de mucha gente era la cuarentena solitaria. Claro, pero lo que pasa es, bueno, la solución que vos me propones es que yo me hubiera quedado encerrado en Olivos. ¿Quién gobernaba la Argentina? No, quiero decir, lo que quiero... No es porque la palabra, disculpame que te interrumpa, no es correcta la palabra que usaste. No es verdad que es un distanciamiento de la realidad. No, si estoy hablando de la realidad todos los días. Como no es un distanciamiento, porque esa gente venía todos los días por problemas que había. Todos tenían problemas. Se trasladó... Todos. Venía el ministro de Cultura y me decía, ¿qué hacemos? La famosa vez que Florencia Peña me vino a ver desesperada por la situación de los actores. Nunca más la vi a Florencia Peña, pero yo vi la cantidad de barbaridades que se hicieron de ella. La verdad es que los actores tendrían que estar agradecidos a ella, porque ella me puso el disparador. Me acuerdo como si fuera, me esperó 1 hora y media. Y me dijo, yo estoy bien económicamente, yo no tengo un problema. Pero tengo muchos compañeros que la están pasando muy, muy mal y hay que resolverlo. Le dije, bueno, pero ¿cómo se resuelve esto? Bueno, hay que buscar un formato donde se pueda filmar, donde se puedan hacer los programas de televisión, hay que buscar un formato, qué sé yo. Me dio la idea, la llamé a Alejandra Darín, que era la secretaria general del Sindicato de Actores, que estuvo totalmente de acuerdo con lo que decía Florencia. Yo le digo Florencia Peña, la verdad no soy amigo de ella, no la he vuelto a ver nunca más. Pero después lo llamé a Rottenberg, lo llamé a Tinelli, lo llamé a Suárez. Y a todos les dije, bueno, ese es un problema. Después, lo tenía Lames todos los días con el problema de la gastronomía y de la hotelería. Y fuimos en subsidio de todos ellos. Después cuando la cosa empezó a aflojar, y todavía seguía supuestamente la cuarentena más larga del mundo, inventamos el previaje, le dimos un impulso al turismo interno impresionante. Y muchos se pudieron recuperar de la pérdida de la pandemia por eso. Fueron todas políticas activas que nosotros hicimos. Y para seguir en la... Perdóname, y había actividades que inclusive
se siguieron haciendo con algunos protocolos. Por ejemplo, la construcción. Nosotros no paramos la obra pública. Pusimos un protocolo de funcionamiento y seguimos con la obra pública. De otro modo, no habíamos podido nunca lograr los resultados que conseguimos en obra pública. El nuestro fue el gobierno que más obra pública hizo en la historia del retorno a la democracia. 7.300 obras públicas iniciadas, casi 4.000 concluidas, empezadas y concluidas. 144.000 viviendas empezadas y entregadas. Y si hubiéramos aplicado las reglas del ¿cómo es que le llaman al aislamiento ustedes? Sí, fue en cuarentena, pero... A la cuarentena. Sí. Si hubiera aplicado la regla de una cuarentena, Forma, eso no forma. se podría haber hecho. Eso no se podría haber hecho. Ah, está bien. No, a eso iba. Y además acordate de todos los sectores que estaban Exceptuados. autorizados. Exacto. Alimentos, farmacias, todo lo que construcción, todo lo que estaba exceptuado. Por eso te digo que la historia de la cuarentena más larga del mundo es una cosa que metieron los medios con éxito, fueron muy exitosos en su... ¿No faltó ahí la construcción de un relato del gobierno que destruyera ese concepto? Pero es ¿No que- falló ahí el gobierno? Y puede ser, qué sé yo. Ahora, yo la pregunta que te hago es, ¿cómo puedo hacerte entender a vos que solo vas a salvar tu vida si te quedas encerrado en tu casa? No me querés escuchar, no me querés oír. Y si sos un pibe al que le digo, mira, olvídate, te vas a olvidar del colegio, pero te vas a olvidar de ir a jugar al fútbol, te vas a olvidar de los recitales, no te vas a ir a guitarrear con tus amigos, ¿cómo se lo hago entender? No me quieren escuchar. Por eso, cuando ustedes llegaron y me dijeron, creemos que es oportuno hacer una revisión de la pandemia. Con la ventaja de habiendo pasado 5 años, no es lo mismo que al año. Claro. Yo digo, mira, el problema central es que, les comentaba yo a ustedes antes de empezar Sí. formalmente este diálogo, el problema es que la gente no quiere que le hable de la pandemia, porque es un hecho ingrato en su vida. Es un hecho doloroso, no quiere. Ahí apareció un nuevo virus en China y están todos intranquilos por ver si se puede volver a repetir. Y no sabemos, porque ni siquiera sabemos cómo se originó ese virus, sobre el que hay 1000 teorías. Lo escuchás a Jeffrey Sachs y te da una teoría escalofriante, ¿viste? Entonces, no sabemos cómo ocurrió eso. No sabemos cómo se escapó un virus de un laboratorio en China y generó semejante estrago, si es verdad o es mentira. No lo sabemos. Aprovecho que volvés a traer la cuestión puntual del COVID. Hubo todo un dilema respecto de las vacunas. Sí. Puntualmente, bueno, con la cuestión de Pfizer. En esa discusión, ¿pensás que el gobierno pudo haber actuado de otra forma? Vos No, dijiste que no. Pfizer te ponía condiciones inaceptables. No, claro, no. ¿Cuáles eran esas condiciones? Ahora te lo explico, pero vayamos al tema de las vacunas. Yo me entero que Rusia estaba muy cerca de sacar su vacuna. Hago hablar a, no me acuerdo a quién, con el Instituto Gamaleya, Vale. para que hablen con ellos. Le dicen que efectivamente ya tienen una vacuna experimentándose. Y entonces me hablo con Putin y Putin me manda a hablar con el Fondo Soberano de Rusia, que es la que financiaba las vacunas. Y les digo, tienen que ayudarme. Tienen que venderme vacunas. Y los convenzo. Y entonces era la primera vacuna que se conocía. A su vez, Ginés había avanzado con AstraZeneca, que era, la verdad, la única vacuna hecha con criterios de bien público. O sea, era mucho más barata que las otras, no tenía fines de lucro. Y después empezaron a aparecer mucho después, las americanas. Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer. Y después estaban las chinas, de cuya eficacia se dudaba, ¿no? Por ejemplo, la que se dio en Chile decían que servía más como paliativo que como vacuna. Igual sirvió en Chile, ¿no? Porque aún como paliativo evitó muchas muertes, ¿no? Pero nosotros compramos otra que tenía mayor eficacia, pero bueno,
Lo que pasa es que la pandemia terminó dividiendo al mundo ideológicamente una vez más. Y entonces, si comprabas, no sé en qué cabeza cabe, ¿no? Pero si comprabas la vacuna de Sputnik, que fue la de más eficiencia comprobada que hemos tenido, la de más alta eficiencia, si comprabas la de Sputnik era que eras comunista. Y si comprabas la de Pfizer era que eras capitalista. Y eran todas estupideces. O sea, la vacuna rusa la hizo un instituto que tiene 28 premios Nobel en su haber. O sea, no es que lo hizo un laboratorio cualquiera. Y yo lo único que buscaba era vacunas. Nosotros empezamos a vacunar a la gente con el primer mundo. O sea, nuestras primeras dosis llegaron en diciembre, en la Navidad del 2020. Empezamos a vacunar con el primer mundo y eso se lo debemos a Rusia. Dice y llanamente. Después te gustará más, te parecerá más autócrata o menos autócrata Putin, pero la verdad es esa. La verdad es esa. Yo hablé con el presidente de Moderna, que cuando le quise comprar vacunas me dijo Moderna que iban a tardar muchísimo en entregármelas. Se las terminamos comprando y tardaron muchísimo en entregarlas, como un año después se empezaron a entregar. Y cuando llegó la hora de Pfizer tenía dos problemas. Primero, que lo que destinaba al fuera de Estados Unidos era muy bajo, la proporción de vacunas. La cantidad. La cantidad era muy baja. Y el segundo problema eran las condiciones que te ponían, que eran condiciones absolutamente usurarias. Se hablaba incluso de los glaciares. Se hablaba ¿Qué exigía Pfizer? No, la mayor exigencia era que podían disponer del Tesoro Nacional. O sea, podían ir sobre el Tesoro Nacional, sobre los fondos del Estado Nacional. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Todas las vacunas habitualmente tienen 4 fases. Todas las vacunas que se dieron con la fase tercera cumplida. La cuarta fase, que es la experimentación en humanos, en proporción significativa, y después demanda 2 años, esa cuarta fase no la cumplió nadie. Entonces, el temor que tenía Pfizer era el mismo temor que tenían todos. Lo que pasa es que nadie te pedía tanta garantía. El temor era, ¿y si yo le causo la muerte a alguien por mi vacuna y vienen contra mí? ¿Yo a quién le reclamo? Quiero que vos te hagas cargo. Y entonces me empezaron a pedir garantías, todos me pidieron garantías, pero nadie las de Pfizer. Entonces, cuando me plantearon eso, la garantía era hacerme corresponsable con ellos. O sea, yo soy corresponsable. El Estado. Claro, yo soy corresponsable si tu vacuna es mala. Por eso también, cuando nosotros aprobamos una vacuna, el ENMAT no es un instituto. El ENMAT es un instituto muy serio, muy profesional. No es que van de parte de Alberto y le aprueban la vacuna. No es así. Tenían que pasar todo el proceso del ENMAT. Y a medida que íbamos superando esos procesos, íbamos comprando. Ahora, la ironía es que cuando Pfizer hay un libro de Mariana Mazzucato que yo recomiendo leer, el último que escribió, donde ella habla del caso Pfizer como el caso más vergonzoso del capitalismo actual. Y habla y menciona a la Argentina como el único país que le enfrentó y le dijo, no, yo esto no te lo firmo. Ahora, cuando firmamos con Pfizer, ¿cómo terminó la historia? ¿Cuál es la vacuna que más se dio en Argentina? Pfizer. La vacuna que más se dio en Argentina es Pfizer. La primera vacuna fue la Sputnik, pero no fue la más en cantidad. ¿Entendés? Entonces, ahí te das cuenta cómo discutimos de gusto. Yo lo que hice fue defender los intereses del país. No, yo no voy a arriesgarme a que vos te quedes con mi país porque hiciste una vacuna. ¿No cambiaron las condiciones? Sí, las cambiaron, claro que las cambiaron. Por eso firmamos el contrato. Claro que eliminaron esa idea ahí hizo un enorme trabajo Vilma Ibarra. Enorme trabajo. Como el enorme trabajo hicieron Cecilia Nicolini y Carla Bisotti en la búsqueda de vacunas, y en el arranque el enorme trabajo de Ginés González García. Sí. Yo quiero rescatarlo porque fue enorme su trabajo.
Ginés, bueno, obviamente un poco esta idea del eje sanitario, ¿no? que venimos conversando, es como el otro gran interrogante que tenemos, ¿no? Hablar de la figura de Ginés, que se va en medio del escándalo del vacunatorio VIP. Porque así funciona la Argentina, pero el vacunatorio VIP fue el error de Ginés de decirle no vayan hasta Edo, vengan y la vacuno acá. Eso es. Así lo resumís. Y sí, porque la verdad todos los que se vacunaron tenían que recibir la vacuna. No es que recibieron la vacuna chicos de 20 años. Recibieron la vacuna octogenarios. Eran toda gente que tenía que recibir la vacuna. Lo único que hizo Ginés es, en vez de decirles, anda al Hospital Posadas, donde se estaba distribuyendo la vacuna, le dijo, vení que te lo doy acá. Eso fue la diferencia. ¿Y no pensás que fue injusto tu gobierno con Ginés en la salida a Ginés? Poco tiempo antes de fallecer. Yo nunca hubiera querido que Ginés se fuera. Entonces lo hablé mucho con Ginés después de eso. Y por eso yo, aún hoy, lo sigo rescatando. Ginés fue, junto con Ramón Carrillo, el sanitarista más importante que tuvo la Argentina. Y así lo debemos recordar. Porque él cometió un error burocrático, claramente. Yo, estando en México, se desató el problema. En la mañanera que me invita López Obrador a participar con él, le dije, el delito que ha cometido Ginés fue que permitió que alguien se adelante en la cola. Pero eso no es delito. Eso no es delito. ¿Y por qué el gobierno lo aparta? Porque fue tan tremenda la reacción mediática que, bueno, no me quedó más solución que decirle, mira, da un paso al costado. Pero no lo hice con alegría, lo hice con mucho pesar, Y más pesar me causó ver cómo la gente lo trató después a Ginés. Porque si se salvaron 10.870.000 vidas, fue porque hubo un Ginés que me marcó dónde estaban los respiradores automáticos, que prohibió las exportaciones de respiradores automáticos, que sabía cuáles eran los hospitales que había que construir, que sabía cómo se podían construir los hospitales modulares. Por eso yo lo reivindico, lo voy a reivindicar hasta el último día. Lo que pasa es que la coyuntura política hizo que se hiciera difícil su continuidad. Fue así. Además fue en el medio del problema, fue así. ¿Y cómo recordás esos días? Porque está toda la declaración de Horacio Berbisky, que también hizo mucho ruido, ¿no? Es que yo creo que ahí Berbisky se equivocó. Según me dijo siempre Ginés Berbisky, él apenas lo conocía y solo accedió a darle la vacuna porque estaba cerca de los 80 años y le correspondía darle la vacuna. Que nunca entendió por qué dijo eso Berbisky. Y bueno, no sé. Lo que sí sé es quién es Ginés González García. Es el sanitarista más importante que ha tenido junto con Carrillo en la Argentina. Y la verdad, la salud pública le debe mucho a Ginés. Y eso, que en todo caso habrá sido una mancha, una mácula, no puede ensuciar su trayectoria. Fue un sanitarista extraordinario. Como también quiero rescatar a Carla. Pues bueno, Ginés se fue. Bueno, que se te vaya el ministro de Economía en el medio de una corrida es un problema. Que se te vaya el ministro de Salud en el medio de una pandemia es un problemón. ¿Y qué ministro de Salud? No era cualquier ministro de Salud. Y Carla estuvo a la altura. Y la verdad hizo una gran gestión. Alberto, como hombre de la política, más allá de, bueno, que puedo ser presidente, pero y en una situación extraordinaria como la que estamos hablando, y nombrabas a Putin, nombrabas a varios colegas que en ese momento eran colegas, ¿qué tipo de liderazgo crees que ameritaban una situación extraordinaria como la que fue la pandemia? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil. Yo detesto los liderazgos, los personalismos, los detesto, los deploro. Me parece que frenan a la política, me parece que no dejan crecer gente en la política. Y me parece que generan construcciones políticas muy arbitrarias, porque es el personalismo lo que predomina. Si vos me preguntás qué tipo de liderazgo en abstracto te estoy hablando, sí. Y después yo prefiero un liderazgo más democrático, más abierto, más amplio, que promueva la
la llegada de nuevas caras, de nuevas figuras, eso es lo que prefiero. Ahora, si yo te digo a vos qué tipo de liderazgo hace falta en el medio de un incendio, y mirá, es difícil, porque tenés que sacar a la gente de los empujones de la casa, porque si no se mueren quemadas. Digo, yo a veces me pregunto cómo habrán hecho los bomberos, héroes, que vaciaron las Torres Gemelas. Lo deben haber dicho a los bastonazos, salgan corriendo de acá, salgan corriendo de acá, salgan corriendo de acá. Y ellos murieron muchos en el intento. Entonces, yo te pongo el ejemplo del incendio porque la pandemia es un poco parecida. Es un momento traumático, donde yo no sé si vos no me estás enfermando, donde yo no sé si salgo y enfermo al otro. Es verdad, si ustedes lo piensan en términos psicológicos o sociológicos, es de una dimensión enorme. Nosotros ahora lo analizamos acá, sentados, nos salvamos. Yo siempre digo, nosotros somos sobrevivientes. Pero vos no te gusta que te llamen sobrevivientes, pero es lo que somos. Sobrevivimos a una pandemia, somos sobrevivientes. Y en el camino en Argentina se nos quedaron 130.000. Somos sobrevivientes. Cuando decís que somos sobrevivientes de algo muy traumático. La pandemia fue muy traumática. Y cuando nosotros pudimos llevar adelante la pandemia respetando el Estado de Derecho y respetando las garantías individuales. No hubo un solo fallo judicial en contra de una decisión nuestra de la pandemia. No hubo uno. A propósito, fue una época, de vuelta, viéndolo 5 años después, fue una época que pareciera haber sido un poco de vigilancia, no desde el Estado en sí, o solamente, sino desde el señalar al que sale a correr, señalar los propios. Apelar al deber cívico también tiene esa connotación de denunciar a quien sale por fuera de la ley, a quien incumple las normas. ¿Vos no crees que se jugó un poco con el miedo? ¿Consciente o inconscientemente? Mirá, es que el que más miedo tenía era yo. Porque tenía información privilegiada de lo que pasaba en el mundo, que la gente no sabía, y me daba cuenta que eso me estaba pasando a mí. Yo qué sé si uno jugaba con el miedo o no jugaba con el miedo. Es una pregunta imposible esa. Lo que te digo era que era un momento para tener mucho miedo. Flaco, date cuenta de lo que te estamos hablando. No te estoy hablando de que te puede contagiar una gripe. Uh-huh. Te estoy contagiando que vos podés tener esta reunión y llevar a tu casa el virus y matar a tu abuelo. Pero viéndolo con lo que pasa hoy, con otra línea política o con una especie de revancha de... No, yo me imagino la pandemia... De quienes fueron señalados. Bueno, la pandemia... No sé, ¿de quiénes fueron los señalados? A ver, quiero entenderte. Supuestamente los anticuarentena, que hoy parece que fueron muchos más de lo que parecía que... Lo que te digo es... No, lo que pasa es que hay un detalle. Yo estoy convencido que en la humanidad la cuarentena tuvo un efecto psicológico. En la humanidad, no en la Argentina. En la humanidad. Por eso aflora Vox en España, por eso gana la derecha en Italia, gana la derecha en Suecia, gana la derecha en Alemania. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo lo que creo es que en la cabeza de todos se sintió que había un riesgo muy grande y no lo estaban resolviendo. Entonces, el sistema no estaba resolviéndolo. Lo que pasa es que el sistema no se había preparado para semejante cosa. No se había preparado para semejante cosa. Claramente. Porque estaba el caso del surfer, ¿te acordás? Bueno, pasó mucho, pero a principios de marzo estaba el surfer que se fue y que obviamente vos... Pero ahí claro, pero ahí el chico que fue a hacer surf a Ostende, ahí lo que nosotros tratábamos era de explicar que ahí había una regla de solidaridad que teníamos que mantener. No es que él, porque fuera al mar a hacer surf, se expusiera al riesgo. El riesgo era que se cruzaba con alguien que lo podía contagiar y él convertirse en contagiado y contagiador. Eso es lo que había que entender. Uh-huh. Y es muy difícil hacerlo entender, porque mira, visto a 5 años a distancia,
Vos me decís, pero el tipo estaba en el medio del mar subido a una tablita. Y claro, si lo pensás así, es verdad. Sí. Alberto, tenías 80% de aprobación en ese momento. Sí. Claro. Me imagino que debes recordarlo como un momento... No, porque nunca creo mucho en esas cosas. Está la idea del profesor Filminas, los memes, los dibujos de los nenes, los stickers de WhatsApp. ¿Cómo recordás un poco esa parte, tal vez más personal? No, yo lo que pasa es que yo me sumaba a todo eso tratando de hacerle más llevadera la vida a la gente. Un pibe me escribía y me decía, deseame suerte para el examen de mañana. Y yo le escribí un tweet, mucha suerte para el examen de mañana. Y era tratar de ayudarlo a sobrellevar el tema, no era un acting mío. Y lo que les pedía, háganme dibujos a los chicos, era ayudarlos a sobrellevar el tema. Y me mandaban los dibujos por WhatsApp o por Instagram, y yo les decía, me encantó tu dibujo. Era ayudarlos a sobrellevar el tema. Ahora, ¿cómo recuerdo el tema? Mal. Si era una terapia. Si yo sabía que la estaban pasando mal. Y un poco... ¿Sabes cuántas denuncias hubo en Argentina por violación a la cuarentena? 70.000. Una fue la que hicieron contra mí. 70.000. Y está mal, y mirá, es muy difícil pedirle tanto esfuerzo a la gente. Pero más difícil es que pidan que yo me haga el distraído frente a lo que era evidente, que era lo que me pedía la derecha. Dejar que la economía siga funcionando, como me dijo algún expresidente, Macri, que se mueran los que se tengan que morir. ¿Cómo fue esa conversación? Fue telefónica. Ahí surgió la frase, prefiero que se caiga la economía y no que se muera la gente. Porque de la caída económica puedo volver, pero de las muertes no. Alberto, ¿en algún momento sentiste que esa aprobación obviamente se fumó, digamos, con el paso del tiempo, con los meses? ¿En algún momento vos sentiste que tu autoridad estaba dañada? No, lo que pasa es que tuve un problema con mi autoridad porque Cristina de algún modo permanentemente la ponía en tela de juicio. Pero de eso no voy a hablar ahora, hablaré en su momento, pero lo que digo es que no sentí. Yo goberné haciendo lo que creí que tenía que hacer. Bueno, la figura de Cristina también ha sido una figura muy importante en materia... En la pandemia no tanto, porque intervino muy poco en la pandemia. Bueno, pero está ese discurso tan recordado de finales de 2020 en el Estadio Único de La Plata, donde está la fórmula en pleno, del Frente de Todos, y ella le plantea a Massa, que todavía no era ministro de Economía, era presidente de la Cámara de Diputados, que era acertado su visión de que en 2021 la economía iba a crecer, iba a rebotar, pero que bueno, ese crecimiento no se lo tenían que quedar 2 o 3 vivos. ¿Qué mirada tenés hoy de lo que sucedió después? Pero es que no se lo quedaron 2 o 3 vivos. Pues mira, yo tuve 2 años de pandemia, un año de guerra y un año de sequía. ¿Ok? Y la disputa interna permanentemente del primer día. Al cabo de 4 años, el salario real, con todo eso que nos pasó, que son las 7 plagas del apocalipsis, por poco, con todo eso el salario real creció 1,5 puntos. Yo nunca paré las paritarias. Bueno, de los asalariados. Sí, de claro. los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, te quiero decir que además creamos 700.000 puestos de trabajo. No, por supuesto, pero también había Formales. una realidad de un 40-45% de economía informal. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que dejó Macri. Lo que te digo es, Macri nos dejó un salario real que se cayó el 20%. Y después a nosotros nos vino la sequía, la pandemia, la guerra y la sequía. Y en ese contexto, el salario real que recibimos creció 1,5 puntos. Yo nunca paré las paritarias. Yo no entiendo lo que hacen los sindicatos actualmente. Yo con la economía del mundo parado lo dejaba a los sindicatos que libremente negocian sus paritarias. Y nunca puse obstáculos. Nunca le dije a un sindicato no puede firmar por arriba de tanto. Nunca en mi vida. Nunca. Entonces, yo creo que esa lectura
es una lectura dialéctica, no es una lectura real. O sea, finalmente nosotros en el 2020, 2021, 2022 y 2023, así es exactamente, la industria creció 3 años consecutivos. No, y también es cierto que la tasa de desempleo fue la más baja de la democracia. Fue la más baja de la democracia. Ahora, sin embargo, había trabajadores que estaban prácticamente por debajo de la línea de pobreza o raspando, llegando... Bueno, es que lo que no pudimos es recuperarnos de la tremenda caída que significó Macri. De eso sí no nos pudimos recuperar. Nos recuperamos muy poquito, en un escenario muy dificultoso, sí, sin duda. Sin duda. Yo quería sacar el tema de la salud mental. En ese momento había una asesoría de salud mental, había asesores de salud mental, Stolkino, si no me equivoco, entre otros. ¿Cuál era el rol que jugaban ellos? Era central. De hecho, nosotros hicimos un trabajo sobre la ley de salud mental enorme. Nosotros reconvertimos todos los manicomios en centros de atención de salud mental, que es otra cosa. Y yo le di una importancia particular porque yo sabía, como sé, que la psicología humana se tenía que haber alterado como consecuencia de la pandemia. Y ahí hay mucho, no me gusta contarlo a mí porque siento que me estoy haciendo autobombo, pero creo que en materia de salud mental pocos gobiernos hicieron lo que yo hice. Y una parte por convicción, otra parte por necesidad. La convicción era que la salud mental ha sido muy maltratada siempre en Argentina. Y la convicción y la necesidad era que con la pandemia estábamos en una peor situación. Y en lo personal, obviamente por fuera de la foto de Olivo, ¿no? Que es como lo que salió a la luz, pero en lo personal, ¿cómo te impactó el encierro para un presidente? Bueno, un momento totalmente extraordinario. Yo tenía un encierro atemperado porque era uno de los que estaba eximido del aislamiento, como todos los ministros, como todos los funcionarios públicos. Porque lo que no podía era decir, bueno, miren, como estamos en pandemia, paremos todo, nadie salga de su casa y arréglense como puedan. Que era lo que proponían los libertarios, ¿no? Para mí fue tan traumático. Yo hubiera querido ser un presidente sin pandemia. O sea, si alguien piensa que yo celebré la pandemia, es un idiota profundo. Si alguien piensa que yo disfruté diciéndole a la gente y a los chicos no salgan, es un idiota profundo. Porque eso es solo costo político. Cero ganancia. Ahora, lo que sí digo, yo a la noche me voy a dormir en paz con mi conciencia. Yo a la noche me voy a dormir en paz con mi conciencia. Porque vuelvo a repetir, yo sé que nosotros, mi gobierno, ya salvó 10.870.000 argentinos que se contagiaron. Es el número del que nadie habla, pero es el dato. ¿Y la situación crees que te desbordó en algún momento? A vos y a tu gobierno, en realidad. No, Tus ministros. No, lo que te desborda es la operación sistemática, la operación mediática. Eso es lo que te desborda. Eso es lo que te desborda. Porque en eso no lo puedes manejar. Son voces compradas, son voces encaminadas a lastimarte, a hacerte daño, a lastimarte psicológicamente. Y eso no lo puedo parar. Pero desbordados, en términos, nosotros tuvimos el tema siempre bajo control. En la Argentina, no se murió ninguna persona sin haber recibido atención médica. No se murió una sola persona. Desbordado en cuanto a estrés de gabinete incluso, no solo bueno, qué sé yo, pero es que, mira, cuando sos presidente solo recibís malas noticias. ¿Ok? No te vienen a ver lo que le va bien. Lo que le va bien, dicen, me va fenómeno, que siga haciendo lo que está haciendo, que me va bárbaro. Te vienen a ver a lo que le va mal. ¿Y tus expectativas antes de ser presidente? Sí. ¿Fue mayor a lo que esperabas? No, yo nunca, una vez que lo que me estás preguntando es casi un absurdo. Nadie pensó en una pandemia. Una pandemia te cambia todo. Y encima cuando termina la pandemia que se lleva 11 millones de vidas, o 13 millones, no sé cuánto, porque el número final todavía no se supo bien.
pero se lleva más de 11 millones de vidas en el mundo, vos decís, bueno, acá paramos. Y sale Putin e invade Ucrania y desata una nueva guerra con efectos desastrosos, porque no es que tomó el Donbass de la zona ucraniana, es que subieron los alimentos y la energía exponencialmente. Ahora, por ejemplo, nadie cuenta que en pandemia seguimos construyendo el gasoducto Néstor Kirchner. Y gracias a que terminamos ese gasoducto, la Argentina dejó de importar gas, que era uno de los grandes desequilibrios económicos que teníamos, la importación de energía. Alberto, vos... Perdón, y recompusimos la exportación de gas a Chile, que la habíamos cortado en época de Néstor. Pensaba, vos mencionás habitualmente la pandemia, el escenario de lo que produjo en la economía la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía que... La mayor sequía del siglo. Claro, tal cual. ¿Pensás que de algún modo un sector de la sociedad puede leer eso como una idea de que te victimizás? No, es un dato de la realidad, que es lo que me tocó. Es lo que me tocó, así como cuando fui jefe de gabinete con Néstor, nos salían todas bien. Subían los commodities, subía la soja, China no paraba de comprarnos soja, comprábamos dólares para que el precio del dólar no baje, para mantener un dólar alto y hacer a la Argentina competitiva, no parábamos de comprar dólares. Pratgay venía y se me quejaba y me decía, paremos de comprar dólares. Pero no, es que si lo dejas de comprar dólares, te baja el precio. Seguí comprando. Y así pasamos de 11.000 millones que recibimos a 46.000 millones que le dejamos a Cristina. Así como esos días fueron días de bonanza, con problemas, porque obviamente los hubo los problemas, yo tuve 4 años de conflictos. 4 años de conflictos tuve. Pero bueno, qué sé yo, eso, si a mí me hubieran dicho, vas a ser el presidente en un momento en el que la humanidad va a tener una pandemia, va a tener una guerra que haga subir los alimentos y la energía, y además vas a tener muchos problemas internos y además vas a tener una sequía, digo, no quiero ser presidente. ¿Hubieras comprado? ¿En ese escenario hubieras comprado? Pero es que no sé. Por supuesto que es... No, hubiera dicho que no. Si yo te digo, escucha, te vendo un auto chocado, hecho bolsa, ¿te interesa para salir a pasear con tu mujer? Me vas a decir que no, porque no te sirve. No es el escenario que un presidente quiere. Pero a la vez, siendo político, como cualquier profesión, uno tiene un sueño máximo. Claro. Siendo político es ser presidente. Claro, y mi sueño era que la economía se recupere rápido. De hecho, si vos revisás de diciembre a marzo, la recuperación de la economía es impresionante. Y en marzo viene el parate. Claro, y hubiera llevado adelante todas las políticas activas en las que creo. Pero mis políticas activas cambiaron. De repente dejé de pensar en cómo promover la industria y generar una mayor industrialización, y me tuve que poner a pensar cómo le pago el IFE a 9 millones de personas que ni siquiera sabían que existían y lo necesitaban. Y nadie me había dicho que existían. Alberto, en todo ese momento, en esos 2 años a los que uno podría encerrar el devenir de la pandemia, ¿qué recordás que te haya conmovido? No, mira, yo creo que uno pierde noción de lo que nos pasó, pero fueron 2 años donde vos prendías la televisión y el zócalo de la televisión tenía un contador de muertes e infectados. Todo eso me conmovía. Todo eso me conmovía, ¿no? Porque para mí no era, para ningún argentino, para mí menos, porque yo era el presidente. Fueron días muy ingratos, fueron días muy difíciles, muy ingratos. Hace poco... Que en ese escenario de tanta ingratitud y de tanta dificultad, yo creo que los argentinos estuvimos a la altura de los acontecimientos, porque la inmensa mayoría de los argentinos respetó las cosas, fue cuidadoso. Cuando todos decían que no nos vacunemos porque la vacuna te metían un microchip
que Putin te veía desde los satélites, que eso las barbaridades que decían, la gente fue y se vacunó. Y creyó. Los argentinos fuimos responsables. Y después tuvimos nuestros deslices y nos equivocamos y hicimos algunas cosas mal, sí. Pero en la inmensa mayoría yo creo que los argentinos tenemos que estar orgullosos de cómo sobrellevamos este tema. Me imagino que ahora, a 5 años, bueno, debes pasar mucho tiempo en tu casa, digamos, o viajando. Sí, no, tengo menos actividades de cuando era presidente. Y estás, me imagino, mucho tiempo acá, en tu casa. Sí. ¿Es un poco una cuarentena, un aislamiento? No. Del poder. No, pero tú sabes que una vez Néstor me dijo una cosa que a mí me quedó grabada. Y como yo a Néstor le prestaba mucha atención porque fue un hombre maravilloso, nunca me lo olvidé. Y lo tomé como una enseñanza, que me estaba enseñando algo. Me dijo, cuando ganamos la elección, al día siguiente, cuando ganamos la elección, nos abrazamos el día de la jura, y yo le digo al oído, ¿viste que llegamos? Y entonces él se separó así y me dijo, ¿cómo que llegamos? Recién estamos empezando. A los 2 días volvimos a tocar el tema. Y él me dijo algo que yo nunca olvidé. Me dijo, Alberto, llegar al poder no es difícil. Lo más difícil es irse. ¿Y? Irse. No. ¿Y? Entonces yo aprendí que no tenía que ser difícil para mí irme al poder. Que el poder era algo pasajero, que te lo dan y te lo quitan con la misma facilidad. Entonces yo no lo sufrí, como lo sufren muchos que pierden el protagonismo y dicen, ¿qué hago? Yo no lo sufrí. Y creo que en gran medida por la enseñanza que me dio Néstor. Hace unos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en una entrevista con el diario El País que ser presidente es de una infelicidad absoluta. ¿Qué mirada tenés? No, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que sí es verdad es que creo que Gustavo lo que debe haber querido decir es algo parecido a lo que dije yo antes. En verdad un presidente solo recibe problemas. No te llaman para decirte, che, está un fenómeno. Te llaman para decirte, mira, tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? Creo que Gustavo debe haber querido decir eso. En esos términos, no es. Hay lugares donde se está más feliz. Donde uno puede ser más feliz. Vuelvo a una idea que está rondando, ¿no? Un poco cuando vos hablabas de lo que pasaba con los chicos y con el discurso antivacunas o anticuarentena. Claramente fue el caldo de cultivo de, un sector de la política que en el 2025 está en el poder, está gobernando. ¿Qué mirada tenés sobre eso? No te entendí la pregunta. ¿Qué mirada tenés sobre cómo esos discursos anticuarentena, esos discursos antivacunas? No, yo lo que creo es que prendió mucho esa idea que en todo el mundo, no en la Argentina, esa idea de que frente a un problema tan serio como una pandemia, el sistema no te da respuesta. Entonces la gente se va en busca de otro sistema, que es un sistema que te dice, ahora vas a ser libre y vas a poder hacer lo que quieras. Pero la libertad entre gente desigual no es libertad. No es libertad. La libertad es libertad si todos tenemos condiciones equilibradas de desarrollo. Pero si uno está condenado al pozo de la pobreza y otro vive en la opulencia de la timba financiera, ahí no hay ninguna posibilidad de que la libertad sirva. Porque este es muy libre y este es muy esclavo. Entonces, todo ese discurso de la libertad lo van a descubrir con el correr de los días. Cuando te dicen, nadie apuesta a una criptomoneda y hacete rico en 10 minutos y te empobrecen. Y los que se hacen ricos son los que están ahí arriba. Entonces, eso va a quedar al descubierto. Igual yo no he visto en ningún lugar del mundo lo que estamos viendo en Argentina, ¿no? El desmantelamiento del Estado que estamos viendo en Argentina. Porque ni Trump se anima a eso. Ni Trump. Construido en base a un sector de la sociedad que está muy a favor, digamos, de ese desmantelamiento. La política no tiene una autocrítica ahí para hacer. Yo no estoy tan a favor de eso. Yo lo que siempre digo,
cosas para reflexionar también nosotros, no son definiciones las que quiero dar, son cosas para que reflexionemos. Los que somos peronistas tenemos que ya saber que no somos la mayoría del país. No somos. Las únicas veces que ganamos fueron las veces que ganamos en primera vuelta. Siempre que fuimos a segunda vuelta, el antiperonismo se juntó y nos ganó. Perón, en la mejor elección que hizo el peronismo en su historia, ganó en el año 73 con el 62% de los votos, pero hubo un 38% que lo votó Balbín, ¿eh? ¿Qué te quiero marcar con esto? El antiperonismo es muy fuerte. Y el antiperonismo hoy es mayoría. Nosotros debemos ser capaces de volver a captar a gente que cree que es mejor Milei que cualquier peronista. Tenemos que tener un mecanismo para volver a traer a esa gente, para decirle, mira, te están mintiendo. Los que perdieron el empleo, los que vieron caer su salario, los que ven que los precios suben, decir que ha bajado la pobreza, tenerla... Hay que animarse, a decir que ha bajado la pobreza. Bueno. Hay que animarse a decir que vamos a tener un 17.000% de inflación. Hay que animarse, ¿no? Yo quería terminar con algo que me quedó pendiente, que relaciona un poco todo, relaciona un poco lo que hablamos del 80% de aprobación, las filminas, los dibujos, la foto de Olivos, que es un poco, que pasó un año, ¿no? En 2021 fue la foto de Olivos, que da la sensación de que el castigo mayor hacia tu figura viene principalmente porque tu gobierno se construyó de un lado, podríamos decir moralista, en el buen sentido de la palabra, y que eso cayó. Entonces, cuando uno apunta a algo que parecía otra cosa, el castigo es mayor. Inclusive, la pandemia yo creo que generó que tu figura exigiera un cierto paternalismo. Por eso te preguntaba por qué tipo de liderazgo crees que hacía falta. No, pero yo no creo en eso. ¿Y no crees yo no quiero hacer, que la gente se enoja con la declamación? Pero yo no daba clases de moral, ¿eh? O la hipocresía, ese sería. Yo no daba clases de moral. Y tampoco fui un hipócrita. Lo que pasa es que realmente me ocurrió algo inesperado para mí, que fue esa cena, que no la organicé yo, que pasó como pasó. Yo no con esto no quito mi responsabilidad política, claro que la tengo. Pero yo no creo eso. Yo lo que creo es que la gente también se cansó de la disputa interna, de la pelea interna permanente, de las cosas que te dicen desde adentro. A mí me pedían que no firme con el fondo, pero nadie me traía una alternativa. Y la alternativa de firmar con el fondo era caer en default después de la pandemia, en el medio de la pandemia. Pero díganme cuál es la alternativa, yo no conozco la alternativa. Entonces, yo creo que seguramente muchos habrán visto por imperio de lo mediático en ese acto un acto de hipocresía. Pero yo no fui un hipócrita, ¿eh? No, para nada, yo me comprometí. Fue un acto de irresponsabilidad, eso te lo tomo. Fue un acto de responsabilidad. Es más, cuando empezó a circular la versión de que existía esa foto, yo decía, pero nunca pasó eso. Pues ni lo registraba en mi memoria, no lo registraba. Y me lo pregunté, me decían, che, me dicen que hay una foto. No, pero no pasó eso, no me acuerdo que haya pasado eso. No lo registré. Y entonces, ahí hay una parte donde uno te digo, ¿y por qué no lo registraste? Y bueno, porque creo yo que la vorágine en la que estaba metido no me dejó registrarlo. ¿Un error? Sí, fue un error. Hipocresía no. Porque yo asumí mi error. Fui a la justicia y me hice cargo de lo que la justicia me mandó a hacer. No apelé, no cuestioné nada. Hice lo que la justicia me mandó a hacer. Porque cometí un error. Hipocresía no. Alberto, por último, me parece, ¿cómo crees que se va a recordar tu gestión de la pandemia en unos años? No sé. ¿Cómo te gustaría que se recuerde? No, a mí me gustaría que sepan que tuvieron un presidente que no se llevó nada del gobierno, que no fue un corrupto, lo digo así para que quede claro, que no se enriqueció en el poder, que después de salió del poder le inventaron 2 causas vergonzosas,
Y que la verdad, mientras estuve en el poder, las 24 horas del día, pensé en la gente. O sea, no vas a encontrar un solo decreto, busca un decreto mío que haya ido en contra de los intereses de los que trabajan o de las pequeñas y medianas empresas. Busca una norma mía que haya impulsado eso. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Busca una norma mía, busca un gesto mío en materia de política internacional que haya significado un acto de sumisión. Yo puedo entrar al Salón Oval, puedo entrar al Kremlin y puedo entrar al Palacio de Gobierno chino. Y en todos lados fui a defender a la Argentina. No me casé con nadie. Impulsé el acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea, pero le dije a la Unión Europea que tenía que cambiar las condiciones que había firmado Macri. Y cuando Lula lo firmó cuando la Unión Europea aceptó nuestros cambios. Por eso digo yo, fuimos el gobierno que más casas entregó en la historia. Fuimos el gobierno que dejó la tasa de desempleo más baja. Con un salario deprimido, y sí, porque recibimos un salario deprimido. Fuimos el gobierno que durante 3 años consecutivos dejó creciendo la industria. Y hubiéramos crecido el PBI 3 años consecutivos si no hubiéramos tenido la sequía. Pero bueno, eso no pasaba desde el año 2010, creo. Nos pasó esto, es lo que nos tocó. Alberto, gracias. No, gracias a ustedes.